Denuncia a tu cacique más cercano. Él lo haría por ti. Lo que van a ver a continuación no es ciencia ficción. Tampoco pertenece a un tiempo lejano, digamos el medioevo, por ejemplo. Tampoco son lugares remotos e inaccesibles o ese lugar al que llamamos tercer mundo. Lo que van a ver a continuación es aquí, es Europa, concretamente Spain. Spain en el 2015. No vamos a hablar de los grandes nombres de las grandes tramas de corrupción, de Bárcenas, Bankia, de Rato, de Blesa, de la Gürtel, de Jordi Pujol. No, vamos a hablar de caciques. Pero no de cualquiera de ellos, sino de los que ejercen de alcaldes. ¿Por qué? Porque sin este poder capilar, que siempre depende de las relaciones con los grandes partidos, las grandes tramas de corrupción no podrían llegar a recaudar en cada rincón del país. En muchas poblaciones, los ciudadanos no pueden gobernarse como les es más beneficioso. Tan solo pueden votar. Votar a alcaldes caciques. ¿Cómo está repartida la población en el Estado español? Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 47 millones de personas censadas. Existen 8.117 municipios. Pero solo hay 6 de más de 500.000 personas. El resto vive en poblaciones. Los municipios son a pequeña escala la reproducción del funcionamiento del sistema político nacional. No son el último eslabón, son el primero. Sin miedo a equivocarnos, podemos decir que un cacique es muchas veces un ser entrañable. Un buen cacique hace regalos generosos a muchos de sus vecinos. Bueno, a los que él considera. Diríamos que reparte la riqueza y piensa en su pueblo o al menos en la parte de él que le gusta más. Naturalmente, estos regalos los hace con el dinero del ayuntamiento y solo pide una cosa a cambio: el voto. El alcalde cacique es un salvador. Reparte trabajo personalmente para que nadie se olvide de su generosidad y de lo mal que uno puede pasarlo si no se le vota. Diríamos lo que viene a ser tener en la mano el destino de su pueblo. Él es el origen de la fuente de ingresos de la mayoría de sus protegidos. Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en educación. Un alcalde cacique que se precie siempre tiene una obra faraónica en su pueblo o demarcación. Estas grandes construcciones no acostumbran a atender a ninguna necesidad, pero ofrecen trabajo precario a unos cuantos vecinos. Estas grandes obras enriquecen desmesuradamente a los amigos del alcalde, a su partido y a él mismo y su familia, endeudando por no menos de 30 años como media al pueblo y haciéndolo esclavo para siempre. Un alcalde cacique es siempre un gran emprendedor. Además, está rodeado de una familia que participa en sus quehaceres y negocios varios, creando monopolios familiares que copan la mayor parte de los negocios florecientes del pueblo o ciudad en cuestión. Y es tan adorado que lleva muy mal las críticas. ¿No considera que no solo está diputado, sino que va a sentarse en el banquillo? ¿Se ha abierto un juicio? A lo mejor ese sería su deseo, pero no es la realidad. Porque si lo que esperaban ustedes es que anunciase yo aquí ahora que me iba a marchar, pues olvídenlo.
Yo no le he interrumpido, déjeme usted que conteste, que el que contesta aquí soy yo. Es que no le he hecho la pregunta. El que contesta aquí soy yo. No le he hecho la pregunta, señor. Me ha dicho usted que si consideraba que tal, ya le he dicho no. ¿Alguna otra cuestión? ¿No está imputado porque le sacó de prensa? Porque me da la gana. ¿Es suficiente respuesta? ¿O se la tengo que clarificar? Nadie, lo he dicho y lo repito, me va a marcar cuáles son las decisiones que yo debo de tomar. Y todo es perfecto y vivimos felices. ¿Y si queremos tener trabajo por nuestros méritos y no por ser serviles y obedientes? ¿Y si creemos que hay cosas más útiles para la comunidad que el despilfarro en obras inútiles? ¿Y si vemos como el dinero que podría beneficiar a todos y que es fruto de nuestros impuestos se esfuma en las manos de unos pocos? ¿Y cuando vemos que las cosas podrían ir mejor para todos, pero solo les va mejor a los que el alcalde quiere? ¿Y cuando hay cosas que queremos saber de nuestro ayuntamiento y solo al pedirlas sentimos que nos van a perseguir? ¿Y entonces? ¿Por qué le seguimos votando? 1. Porque realmente nos gusta. Somos buenos siervos. 2. Porque no tenemos opción. Solo se presentan ellos y no tenemos la fuerza de organizarnos para algo nuevo. Sus marcas son mediáticas y no dejan espacio. 3. Porque nuestro voto no nos afecta solo a nosotros individualmente, sino que también afecta a nuestra familia, a la finca de nuestro tío, al trabajo de nuestra hija, al negocio de nuestro marido, a la pensión de nuestra madre. Si no votamos al cacique, todas estas personas sufrirán represalias. Pero lo que el consejero nos dijo clarísimo es que los directores y el personal que está, es decir, los alpes que están en los consorcios, está totalmente garantizado su continuidad, siempre y cuando ganemos las elecciones. Eso también lo tengo que decir muy claro. Si no ganamos las elecciones, vosotros no vais a seguir trabajando en la Junta de Andalucía. Solo la ciudadanía puede pararlos, y así se está haciendo en muchos lugares. Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga, más de 37.000 habitantes. Hace 4 años los vecinos decidieron grabar un pleno del ayuntamiento. Y allí empezó todo. Ese señor no puede estar con la cámara grabando. Para que lo sepa usted. Perdón, pero es una cosa pública, ¿no? Un pleno. Sí, pero en el acto de pleno el alcalde es el presidente y tiene la potestad de prohibirlo o no prohibirlo. Por favor, apague la cámara. Le doy el tercer aviso y pide usted que desaloje la sala. Que lo que usted quería. Y a aquella señora le digo lo mismo, señora. ¿No entiende? Pues a la luz de la sala. Yo creo que está muy clarito, ¿no? Está clarito. No, porque yo me pongo a mi derecho. La ciudadanía se organizó y se creó Electores Alhaurín, que consiguió entrar en el ayuntamiento en las pasadas elecciones municipales con un representante. Durante estos 4 años hemos comprobado cómo Alhaurín de la Torre es uno de los más claros ejemplos en los que un alcalde y un partido en el poder durante casi 2 décadas forjan una red de clientelismo y control, eso que nuestros padres llamaban caciquismo y que yo llamo directamente corrupción. Por un lado está la política de contratación del personal. Hasta hace pocos meses no existía ni bolsa de empleo público ni ningún procedimiento de contratación regulado para el personal. Todo pasaba directamente por el despacho del alcalde. Nos encontramos que el ayuntamiento transfería cientos de miles de euros a una fundación privada, propiedad de una serie de empresas extractoras que explotan canteras irregularmente en nuestra sierra. Empresas condenadas en firme por uno de los delitos medioambientales más graves de Andalucía. Y era esa fundación la que repartía las ayudas sociales y subvenciones con dinero público a todos los colectivos y asociaciones de nuestro pueblo. Nos vamos hasta Serracines. Serracines y Fresno del Torote, en la Comunidad de Madrid.
Os presentamos a la agrupación independiente Futuros Erracines. Este es un municipio que tiene muy poco desarrollo empresarial o industrial porque a la administración no le interesa. No le interesa que haya un crecimiento del pueblo. Lo que sí puedo garantizar es que las plicas y los concursos públicos no se cumplen y que de buenas a primeras te encuentras que en una junta de gobierno, sin pasar por pleno municipal, un local se adjudica a un señor y que luego no tenemos ni contrato ni tenemos ingresos de esas personas del mercado. Y aparentemente solamente tienen acceso unos pocos que a cambio otorgan otros beneficios al alcalde. Esto lo que nos muestra es un poco pues la forma de operar que existe en este municipio, con chantajes y presiones desde la administración. Esta es la forma que tienen para seguir estando en el gobierno a día de hoy, haciendo manipulaciones y ofreciendo prebendas a personas necesitadas, y lo que hace es aprovecharse de sus situaciones personales para así conseguir sus votos. Hay dos contratos que son muy claros para poderlo ver, y son el contrato de recogida de basuras y el contrato de limpieza de calles. He hecho un escándalo y me sale que se paga más del doble de lo que cuesta. Esto, yo he pedido la documentación, el ayuntamiento tiene que darme conforme a la ley 30 de 1992, artículo 35.h, derecho de los ciudadanos, 37, y no me lo da. ¿Cómo puede ser de que el ayuntamiento, que tiene, voy a decir, la deuda viva más grande de 8 millones de euros, se dedique ahora a hacer esta inversión? Porque la alcaldesa aparentemente debe tener que dar razones de alguna forma. De la misma manera que a mí no me entrega estos papeles que por ley, documentos, yo tengo derecho a estos archivos municipales, pues les dice que no. Esta praxis es muy normal y se la conocen muy bien. La gente no quiere problemas y no sabe dónde dirigirse y cómo dirigirse. Yo mismo no sabía a quién dirigirme. He intentado, pero no te escuchan. Los primeros que me hayáis escuchado sois vosotros, y por esto os estamos muy agradecidos, de veras. Jadraque está gobernado alternativamente desde la transición, bien por alcalde del PP, bien por alcalde del PSOE. La maquinaria y la estructura montada para que la hegemonía de una persona permanezca en los años es muy difícil de desmontar. Las contrataciones a dedo, ellos no se la dan al mejor constructor o al más barato, se la dan al que tiene una familia más extensa en Jadraque. Esto es una habilidad, hay que reconocerlo. Yo tengo interpuesta una denuncia, también personal, contra él, puesto que se autoadjudica el suministro del gasoil de calefacción para todos los edificios públicos de Jadraque. El objetivo es que los ciudadanos de Jadraque no paguen el gasoil un 20% más caro como se está pagando en estos momentos, además de no poder controlar las cantidades porque ellos mismos han reconocido en sede judicial que firman el albarán como cliente. Tienen las llaves de los sitios y no sabemos si cuando dicen que echan 1.000 litros han echado 1.000, 200 o 0. Se emplearon 550.000 euros en las excavaciones arqueológicas. Estando en obras, un torreón reventó y se cayó, y el Pleno del Ayuntamiento, con muy buen criterio, aprobó denunciar a la empresa de Florentino Pérez, concretamente a Geocisa. Sabemos que no es fácil que Florentino acceda a este tipo de reuniones, y menos con recibir a un alcalde y a un teniente alcalde de un pueblo de 1.500 habitantes, pero nos recibió y estuvimos charlando. En sus reclamaciones cuentan con el aval de un estudio encargado por el consistorio a una empresa de arquitectura que desvela que el 80% de las actuaciones acometidas en el castillo por Geocisa no coinciden con el proyecto que presentó a concurso, al que salió ganador y del que sirvió para cobrar, entre otros, la parte del 1% cultural que les correspondía a Jadraque por el valor estimado de la obra, que era de 1.800.000 euros. E incomprensiblemente, a los 2 meses le adjudican a la misma zorra que se comió las gallinas la primera vez la vigilancia de las gallinas.
A principios de abril dimito del partido, me paso a no adscrita. Ven que yo me estoy moviendo, que estoy haciendo muchas preguntas y quieren que yo deje el acta de concejal y salga de la escena política. Y para ello pues me proponen un contrato en una empresa municipal, ganando lo mismo que venía ganando como concejal y bueno, todo a costa del ayuntamiento. Evidentemente las arcas municipales afrontarían este gasto. Evidentemente no acepté y bueno, pues empiezan las presiones, ¿no? Ya te amenazan con, bueno, tienes una hipoteca que pagar. Consiguieron que cerrara mi marido el negocio que tenía, porque es más, a la gente que estuvo con nosotros en el partido les obligaba a no ir al negocio de mi marido. Si me saludaban en la calle, hablaban conmigo o con mi marido, pues podrían ser despedidos. La última denuncia interpuesta ha sido la del comedor social. El ayuntamiento financiaba, subvencionaba, mejor dicho, un comedor social. Yo les exijo una fiscalización. Tanto la concejala como el informe explican que la relación del teniente alcalde iría más allá del simple tutelaje del comedor, ya que su hermano y su cuñado se ocuparían de las compras del centro. Ahora tenemos que conseguir que no llegue al gobierno, que no llegue a sacar ni un solo concejal en estas próximas elecciones del 2015, que por eso nos presentamos. Solo la ciudadanía organizándose puede pararlos. Pedir información sobre lo que te interesa ya es un paso muy importante. Que cambies tu voto, que no les votes, cambia las cosas. Que tengas que organizarte políticamente no significa que tengas que convertirte en un partido político. Denuncia a tu cacique más cercano. Él lo haría por ti. Denuncia. Organízate. Funciona.